cuando te estrellas con la realidad de que eso no es así, cuesta mucho como asimilarlo. Creo que es el ego lo que me daba rabia, era el ego de aceptar que no era como yo quería o que no era lo que yo siempre había soñado. Y la rabia se te fue quitando con este proceso que nos cuentas, o sea, se fue quitando, creo que al final se va transformando también. En ese momento ya yo vivía era con culpa de no haber actuado de la forma correcta cuando mi mamá se murió. O sea, de pronto de no haber estado ahí, de no haberme despedido de la forma que era, de no haberle dedicado más tiempo. Entonces ya yo vivía era con culpa por eso a mis 24 años, como sintiéndome mal con mi mamá. Entonces ahí la terapeuta, la psicóloga me dice como tienes que cerrar los ojos y te tienes que perdonar a ti. Tu mamá está feliz, tu mamá te perdona, o sea, ni siquiera te perdona, tu mamá nunca tuvo nada que perdonar, te tienes que perdonar tú porque ella nunca quiso que tú te sintieras así. Y ahí fue cuando dice el tema de la niña interior. Siempre he sido una persona que quiere más y quiere hacer mil cosas y meterse en todo y soy la que quiere ayudar a todo el mundo, entonces a todo le digo que sí, me cuesta mucho decir que no y como que siento que en algún momento la vida siempre me va a devolver las cosas, entonces por eso siempre estoy disponible para todo. Yo pensaba que las mujeres que se divorciaban con hijos, yo era como, ay, pobrecita, la dejaron jodida. Un espejo mío de lo que yo no quería, pero eso mismo fue lo que me hizo como trabajar como una loca y estar parada donde estoy hoy. Cuando viví el tema del divorcio, siempre me acordaba de ese momento y pensaba como, pucha, yo al final salí de eso, terminé la universidad, me gradué con una hija en brazos, que para mí también eso era como una idea de fracaso. Entonces como que siempre me recordaba, pucha, si yo pude hacer eso a mis 20 años, a mis 28 también, sí, es duro, me va a separar, va a ser difícil el camino, pero también lo voy a solucionar. Yo soy de esas personas que si te llevo un problema, te llevo 3 soluciones. Esto es La Lupa, un espacio en donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera para volver a lo real, lo humano, lo imperfecto y lo que nos une de verdad. Este episodio llega a ustedes de la mano de Celia, la plataforma número 1 de salud mental y bienestar en Latinoamérica. Un espacio que, como nosotros, cree en la importancia de mirar con lupa lo que sentimos, como una forma de entendernos a nosotros mismos y a los demás. María Alejandra Manotas, bienvenida a La Lupa, gracias por estar hoy acá. No, gracias a ti por invitarme, estoy anonadada con este estudio. Lindo, ¿no? Demasiado. Tú que trabajas tanto en esto, es un buen estudio. Es que para mí no es como tan común moverme en estos espacios así siempre, pero sí sé que es un lindo estudio. No, demasiado, todo, la casa me tiene boquiabierta. Bienvenida siempre, de verdad. Gracias. Me gusta empezar preguntando algo muy sencillo, pero que nos da como un buen comienzo y es ¿cómo estás? ¿Cómo estás en este momento de tu vida? Uno tiene épocas buenas, no tan buenas, malas. Digamos que personalmente estoy muy bien, estoy en un momento demasiado tranquilo en mi vida, con mucha paz, que creo que a medida que uno va creciendo y va madurando, eso es lo que busca todo el tiempo. Y digamos que profesionalmente estoy como con ganas de más, como en ese momento de evolución, buscando lograr como proyectar mis metas. Ahorita que decías que uno busca paz, es verdad, ¿no? O sea, yo creo que cada cumpleaños sí se vuelve como una necesidad más necesaria, o sea, es algo que uno sí va buscando y después con la llegada de los hijos y demás, uno sí anhela mucho la paz, pero siempre fue así, o sea, porque no. En mi caso no fue así, yo no pedía paz. No, cero, yo no sé, pero siempre he sido una persona que quiere más y quiere hacer mil cosas y meterse en todo y soy la que quiere ayudar a todo el mundo, entonces a todo le digo que sí, me cuesta mucho decir que no y como que siento que en algún momento la vida siempre me va a devolver las cosas, entonces por eso siempre estoy disponible para todo, pero con la llegada de mis 3 hijos, que además no es uno, son 3, tenía 3 empresas que te estaba contando ahora, tenía el estudio de arquitectura, tenía las redes sociales, que realmente son una empresa, y tenía Everyday, que es mi marca de productos de pelo. Entonces llegó un momento en que me iba a enloquecer y dije, tengo que cerrar una de estas cosas porque no tengo la paz, o sea, ¿qué es lo que me está quitando tiempo? Además que cuando tuve mis hijos tenía 24, 25 años, Sí, muy chiquita, y en ese momento como que estaba en esa etapa de la vida de me quiero comer el mundo, quiero hacer lo que no hice a los 20 porque estaba casándome y teniendo hijos, entonces ahora tengo que ser profesional y tengo que trabajar y me metía en 10.000 cosas, y hoy a mis 31 años es como,
qué rico poder ser una mantenida. Qué Pero rico eso- poder eso- quedarme en mi casa y Eso estar sí lo con mis dice alguien hijos. que nunca va a ser una mantenida, porque Sí, no, total. Y si fuera mantenida seguro me estaría obvio, quejando. odiarías. Pero como que a veces digo, pucha, qué rico poder llegar a mi casa y no tener que preocuparme porque tengo que salir a trabajar para facturar y poder estar con mis hijos y irlos a recoger al colegio. Ay, sí. Y los fines de semana no le quiero salir a nadie, solo quiero estar en mi casa y tener paz. Ahorita decías también que uno tiene como esa época en la que quiere hacer muchas cosas con la idea, no sé si es un poco ingenua, de que entre uno más dé y más haga, la vida le va a retribuir eso y devolver. Sí. Pero la verdad es que no siempre es así. No. Tú has tenido, o sea, obviamente logros inmensos y la vida ha sido muy linda y muy generosa contigo en 1000 aspectos, pero también a veces hay que reconocer que no siempre a uno le llega lo que uno da, ¿no? Exacto, pero mira que ahí es cuando uno dice Dios, las energías o en lo que uno crea, actúa de formas extrañas y a veces en el momento uno siente que, ¿por qué está siendo injusto conmigo? ¿Por qué me está tocando vivir esto? Pero con los años, cuando uno ya mira desde la perspectiva de que pasaron 2, 3, 5 años, dices como, ahora entiendo. Y sí me devolviste las cosas buenas que hice, pero siento que es cuando pasa el tiempo, no ahí cuando tú estás como en medio del huracán y dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me quebré? ¿O por qué tuve que cerrar el estudio? ¿O por qué me separé? Todas esas cosas en ese momento, como que uno dice, ¿por qué a mí? Esto no debería pasarme si yo soy buena persona. Pero con el tiempo la vida sola se equilibra y te devuelve las cosas. O sea, ya ahorita miras para atrás, 3 años atrás y dices, Sí, 100%. estuvo bien, era lo que tocaba. Era lo que tocaba y si no hubiera tocado la Mari que está aquí parada, no sería la que está contando la historia. Mira que hace nada estuve en un evento, yo no soy mucho de leer libros, prefiero escuchar podcasts o ver series, y me regalaron un libro de manifestación. Y yo siempre qué que veo lindo. esas vainas y esos personajes en redes hablando de manifestación, siempre era como, ay, ya, Ay, a mí me charlatanes. encanta. No, yo era como, ay, ya, ¿qué es esa bobada? Y me regalaron este libro y estaba en el avión y fue como, bueno, lo voy a sacar y lo voy a empezar a leer. Y empecé a leer un montón de cosas y dije, juepucha, todo lo que estoy leyendo fue lo que yo hice en el momento en que me encontraba en como el momento más oscuro de mi vida, sin saber, estaba manifestando. ¿Cómo qué? ¿Qué hacías, por ejemplo? Como que el libro decía, cuando tú manifiestas algo tienes que, bueno, poner las cosas, imaginarte cómo te quieres ver en 1 año, en 5 años, y como desde las vísceras pensar en esa persona en la que te quieres convertir. Y yo me acuerdo que cuando me separé, una de las cosas que yo más le pedía a Dios era, yo no quiero que me miren con lástima, yo no quiero ser la exesposa lastimera, pobrecita, se quedó con 3 hijos y se le acabó la vida, o la dejó este man y ahora ella no vale nada si no tiene el man. Como no, esa no soy yo valgo mucho y yo me he partido el jopo porque la gente sepa lo que yo sé hacer y no que soy el pedacito de otra persona. Y nunca quiero que me vean con lástima porque me quedé con 3 hijos separada a mis 28 años. ¿Pero tú crees que la gente sí te veía con lástima? No sé, pero ese O- era mi o era un- imaginario. o era una vuelta ¿Sabes? Que yo tuya. creo que era una cosa mía de que yo pensaba que las mujeres que se divorciaban con hijos, yo era como, ay, pobrecita, la dejaron jodida. Sí, como ¿Sabes? Era falló. como un espejo mío Sí, de lo sí, que yo sí. no quería, pero eso mismo fue lo que me hizo como trabajar como una loca y estar parada donde estoy hoy. Entonces yo dije, yo quiero tener la casa de mis sueños, así esté separada, yo quiero tener la familia de mis sueños, así esté separada, yo quiero que mis hijos sean felices teniendo papás separados y no como los niños traumados que tienen que cambiar de casa. Y hoy en día, 3 años después que miro para atrás, todo lo tengo y todo lo construido, falta, pero estoy muy contenta con lo que tengo. Lo fuiste tejiendo, lo fuiste manifestando. Exacto. Cuando te recuerdas, por ejemplo, pues porque las crisis yo sí creo que son grandes regalos en la vida. Totalmente. Y como decías ahorita, uno no lo ve en el momento, pero va pasando el tiempo y uno lo agradece infinitamente. Cuando te recuerdas en ese momento, porque sí fue una crisis de No, de replantearte el amor, la vida, lo que ibas a hacer, todo. Te ves a ti misma y dices, ¿qué fue como lo que más te dejó esa crisis? ¿Cuál fue como el regalo más grande? Mira que yo antes de mi divorcio tuve un novio, con el que estuve antes de conocer a mi exmarido, y me acuerdo que estaba, no sé, en 6º semestre
me había ido a vivir sola, o sea, me independicé acá en Bogotá, me fui a la casa de mis tíos y me juraba la verga porque yo me pagaba la universidad, yo me pagaba la casa, tenía una vida deliciosa y me iba de viaje, yo trabajaba como modelo, entonces me iba bien. Y en un momento la vida se me derrumbó, terminé con ese novio que se portó como un culo. Me empezaron a dejar de salir contratos de modelaje, no tenía cómo pagar la universidad, no tenía con qué pagar la tarjeta de crédito, no tenía con qué pagar el arriendo y me tocó devolverme a la casa de mis tíos, me tocó financiar la universidad para poder pagar a cuotas, me tocó volverle a pedir ayuda a mi papá, como papi necesito que me ayudes, yo que me las di de independiente. Y me acuerdo que eso me dio durísimo, durísimo. Me senté un día en el Parque La 93 con un café a llorar porque había fracasado en todos mis sueños de ser pues la supermujer que todo lo resolvía a sus, no sé, 20, 21 años. Pues imagínate. Y cuando viví el tema del divorcio, siempre me acordaba de ese momento y pensaba como, pucha, yo al final salí de eso, terminé la universidad, me gradué con una hija en brazos, que para mí también eso era como una idea de fracaso. Entonces como que siempre me recordaba, pucha, si yo pude hacer eso a mis 20 años, a mis 28 también, sí, es duro, me va a separar, va a ser difícil el camino, pero también lo voy a solucionar. Entonces siento que haber vivido eso chiquita como que me dio herramientas para saber que la vida no se acaba ahí. Es que siempre se puede volver a empezar, eso es lo maravilloso de la vida. 100%. Y uno puede retractarse o empezar de cero. Y eso me lleva a preguntarte, uno cuando está en esos momentos, no sé si necesariamente de crisis, pero que no son de plenitud o de paz, como los hablábamos al comienzo. Hay muchas maneras de ser, ¿no? Entonces hay quien se enconcha un poco, quien se aísla, quien se llena de miedos. O sea, yo pienso que la manera como enfrentamos las crisis y los momentos difíciles hablan mucho de nuestra personalidad, que es innata en cada uno. Sí. ¿Cómo eres tú en momentos difíciles? ¿Qué papel asumes? ¿Cómo te enfrentas a la vida en esos momentos? Yo creo que soy la que resuelve, o sea, a mí no me gusta, así como no me gusta ser la lastimera, no me gusta ser la que se conformó con lo que pasó. Yo soy de esas personas que si te llevo un problema, te llevo 3 soluciones. Entonces, siempre que hay algo que no está funcionando, yo ya estoy pensando en cómo lo voy a arreglar. Y si el plan A no funciona, entonces vamos a hacer el plan B. Pero siempre como buscando ese futuro en el que me quiero ver. Cómo me sueño en ese escenario que de pronto no fue el que me imaginé, listo, entonces cómo lo reprogramamos y cómo me quiero ver en el siguiente escenario. Entonces no soy mucho de quedarme en la casa, sino que o de llorar o sea, sí lloro, pero, sí lloras. Pero mientras lloro estoy pensando cómo voy a dejar de llorar y cómo voy a arreglar el problema. O sea, eres una doer, como se llama, la que sale y hace. 100%. Pero mira que yo pienso que eso también tiene algo de influencia. No sé si se enseña o si uno nace con eso, pero de alguna manera en la casa o cuando uno es chiquito, la familia sí le da a uno como ciertas directrices de cómo manejarse a uno en esas situaciones. ¿Qué crees tú que sembraron en tu casa, en tu familia, esas semillas que todavía hoy permanecen como en tu forma de hacer, resolver y salir adelante en la vida? Pues bueno, no sé, creo que hay varias cosas que influyen. Mi mamá era una persona súper creativa, como a su manera, no sé, me acuerdo que hacía collares, armaba la Navidad, o sea, todo el tiempo estaba creando cosas. Lindo. Entonces siento que de ahí como que yo heredé esa afinidad por las manualidades, por el arte, por el diseño, que al final esa mente que todo el tiempo está piloteando te ayuda a salir de esas crisis. Y por el lado de mi papá es más tranquilo, como más lo racional, lo organizado, esto hay que hacerlo así, así, así. Pero cuando nosotros vivimos la muerte de mi mamá, cuando yo tenía 15 años, o sea, hoy en día mis hermanos y yo nos miramos y decimos, ¿cómo carajo hizo mi papá para haberse quedado solo con 3 hijos chiquitos? Mi hermanita tenía 8 años, le tocó, nosotros teníamos una casa espectacular en Palmira, no sé, la casa de los sueños en ese momento, la habían diseñado ellos dos a su gusto cuando se casaron, y mi papá dejó la casa tirada, o sea, mi mamá se murió y a los 2 meses dejamos esa casa para irnos a vivir a Cali, y cambió 100% su vida como por
ya, eso fue lo que pasó, hay que evolucionar. Yo no me acuerdo de haberlo visto llorar una vez. Yo digo, ¿cómo carajo hizo él para llevar eso y enfrentarse a la vida solo con 3 niños? Entonces creo que ese tipo de cosas también como que uno las ve y en el inconsciente las adopta y luego las empieza a aplicar en su vida. Qué valiente tu papá. ¿Y lloró a tu mamá más adelante? No, obviamente la lloraba, pero nosotros nunca lo vimos. Porque hay gente que aplaza los duelos, No. que es como, no puedo ahorita, me toca más adelante. Yo creo que mi mamá duró enferma 2 años, ella tenía cáncer, se murió de un cáncer de páncreas, y mi papá estuvo pues todos esos 2 años ahí acompañándola, entonces yo creo que él, por su misma racionalidad, fue asumiendo lo que iba a pasar con el paso de los años, se preparó, vivió el duelo y hoy en día, claro, ya con la madurez que tenemos de ser grandes, entendemos muchas cosas que ellos dos en su momento hicieron para no preocuparnos a nosotros. No sé, mi papá nunca nos dijo lo grave que podía ser la enfermedad, mi mamá tampoco, nunca nos cohibieron de salir a una fiesta o hacer algo porque mi mamá estaba en la clínica, entonces siento que como que nos protegieron tanto de ver el lado malo de ese momento que estaba pasando y lo vivieron ellos dos solos a su forma, a su manera, que al final, cuando mi mamá se muere, yo hice el duelo como a los 5 años porque yo nunca entendí lo grave que había pasado a mis 15 años. Entonces, sí, mi papá vivió el duelo, pero nunca al frente de nosotros, que también digo, ¿cómo hizo? ¿Cómo logró nunca mostrarse débil, nunca mostrar dudas de lo que estaba haciendo? Nunca tuvo una conversación como adulta con nosotros porque éramos unos niños, pero pues en vez de hablarnos de cosas que no entendíamos, yo no sé, con sus amigos habrá hablado, nunca nos dijo como miren lo duro que fue haber dejado nuestra casa. Hoy en día lo vemos y le agradecemos, pero en su momento, o sea, no sé cómo hizo. Ahorita decías que te diste cuenta como a los 20 años que esto había pasado. A veces cuando las cosas impactan demasiado, uno vive como en piloto automático y de pronto un día dice, esto fue lo que me pasó. Sí. ¿Cómo viviste tú de verdad ese duelo? ¿Cómo fue enfrentarte a la muerte de tu mamá? Pues bueno, mira que realmente ni siquiera fue a los 5 años, fue mucho después, fue cuando empecé a tener problemas en mi relación de pareja. Cuando perdí a mi mamá a los 15 años, bueno, yo estaba a los 15 años como en el plan de quinceañeras, fiestas, amigos, nos fuimos a vivir a Cali, yo toda la vida estudié en Cali, pero vivíamos en Palmira, claro. Entonces como que nunca habíamos tenido esa vida de la gran ciudad, de mis amigos del colegio, porque vivíamos en otra ciudad, no sé, das de cuenta como Chía y Bogotá, sí, algo así. Entiendo. Entonces en ese mismo momento que se muere mi mamá, nos vamos a vivir a Cali, entonces fue como ponerle una curita a eso, y lo que siempre habíamos querido pasó, que fue irnos a vivir a Cali, entonces ya yo tenía a mis amigos cerca, podía irme a quedar a dormir en la casa de mis amigas, podía ir a las fiestas, podía quedarme en deportes en el colegio, entonces como que pasaron tantas cosas que yo en ese momento no asimilé lo que significaba perder a una mamá. Cuando me estoy separando con una niña de 3 años y unos mellizos, bueno, el tema de mi divorcio como que empezó mal cuando Matilde tenía como 1 año. Entonces ahí fue cuando yo empecé a decir, pucha, yo no tengo quien me ayude, yo no tengo una mamá a quien llamar, yo no era capaz de contarle a mi papá nada de lo que me estaba pasando. Para no traerle a él problemas. Exacto. Como él había hecho. Exacto. Qué loca la mente, ¿no? Exacto. O sea, mi papá se enteró que yo estaba mal y que me iba a separar el día que salió en los medios de comunicación que yo me separaba. O sea, él me llamó y me dijo, no entiendo, ¿esto es verdad? Pero si ves lo que uno aprende, exacto. Es inconsciente, pero es impresionante. Es impresionante. Entonces, en ese momento fue que yo empecé a darme cuenta de la falta que me hacía mi mamá, me separo y empiezo a entender por qué me pasó eso, o sea, en qué me había equivocado y por qué de pronto había escogido la persona que no era la indicada para mí, por qué no le había contado nunca nada a mi papá. Entonces empiezo a ir a terapia, nunca en mi vida había ido a terapia, yo no sabía lo que era un psicólogo. En el colegio cuando mi mamá se muere nos llaman al psicólogo y yo era como, este señor tan cansón, qué pereza. Claro, no, es que el psicólogo del colegio eran huesos bien. Exacto. Entonces ahí empiezo a ir a terapia y empecé a entender un montón de cosas que nunca había sanado, un montón de acciones en mi subconsciente que nunca había sanado. De hecho me di cuenta que mi relación con mi papá estaba tan dañada
desde ese momento, claro, mi mamá se muere, entonces mi papá se vuelve súper protector. Yo era la niña de sus ojos, la niña 10 del colegio, la que izaba bandera, la que no ponía problema por nada, y de pronto a los 17 años empiezo a salir a rumbear y a hacer mil cosas, entonces él era atajarme y a protegerme. ¿Y qué hace uno a los 17 años? Pues peor, no me querer al jodas, papá, no quiero, no me llames, no me escribas, si me dices que llegue a tal hora, no llego. Entonces empezamos una guerra interna y yo me vengo a vivir a Bogotá a estudiar porque me quería ya zafar de él, o sea, esa era mi forma de liberarme. Exacto. Y mi relación con él se quebró, o sea, a mí me acuerdo que me daba pereza que me llamara, pero a la vez siempre quería como mantenerlo orgulloso, entonces yo llegaba a la casa y él, no, mi amor, mira esta foto que tengo tuya acá, no, mire, a todos los amigos les contaba, mira que Mari salió en el comercial de yo no sé qué, o sea, el más orgulloso de su hija, entonces yo trataba de mantener esa imagen con él, pero a la vez me daba pereza que me llamara o que me contara, o yo tenerle que contar cosas de mi vida. Cuando empiezo a salir con mi expareja, él me dijo como, no sé, no me gusta, fascina. no me fascina, es una persona que está en los medios, eso no siempre termina bien. ¿Qué te pasa? Obvio no, yo no sé qué. Y a los 2 meses me fui a vivir con él. Mi amor, no sé, tú estás muy chiquita, ¿por qué te vas a ir a vivir con...? ¿Qué te pasa? Yo puedo sola, yo no te estoy pidiendo permiso, yo me pago la universidad, yo soy independiente, yo no te necesito. Y después, cuando pasa el divorcio y me doy cuenta que nunca le conté nada, mi papá llegó corriendo, al otro día cogió un avión y estaba acá para acompañarme y de todo. Y después que empiezo a hacer terapia me dicen como todas las malas decisiones que has tomado, que de pronto no eran malas, pero hubieras podido escuchar un poco más, es porque no querías, o sea, querías llevarle la contraria a tu papá o querías protegerlo de las cosas malas que te estaban pasando y por eso te pasaron hasta tal punto. De pronto si le hubiera contado a mi papá algo antes, no hubiera llegado hasta allá, o bueno, algo distinto hubiera pasado, entonces... O sea, también como un miedo, sí, a pedir ayuda. Exacto. Mira, sin duda cuando uno pierde un papá o una mamá, que son como cuando uno es chiquito, como el núcleo de la vida, pues se generan heridas de abandono. El abandono no necesariamente es que haya habido un papá que no quiso estar presente, sino que se perdió tempranamente. ¿Trabajaste en algún momento esa herida de abandono de tu mamá o esa ausencia? Pero después del divorcio, o sea, todo eso vino después del divorcio. Todo eso vino después. O sea, salió después. Claro, y de hecho todavía lo tengo que trabajar porque siento que yo busco ese refugio de la pérdida de mi mamá en mis parejas, como esa protección. Buscas mamá. Exacto. Entonces por eso como que a veces pasan cosas y uno permite cosas que no deberían ser, pero si no me hubiera pasado lo que me pasó, yo no tendría las herramientas hoy para poder escoger la persona indicada o qué quiero en mi vida de la forma que es. Seguramente en esa terapia te han hecho este ejercicio que a veces es medio cliché, pero tiene mucho poder, que es como imaginarte esa niña interior. Como, sí. ¿no? Toda la niña interior y bueno, eso está ya como manoseado ese término, pero sí es muy lindo cuando uno se acuerda de esos momentos difíciles, ver esa niña de 15 años que perdió a su mamá y ser compasiva con ella, ¿no? Claro, y decirle, yo tuve que perdonarla. te faltó mamá, te faltó, y claro. por eso es que lo cuida, lo buscas en mis parejas. En tu pareja, te lo digo porque a mí me pasa, pero con mi papá. Okay. Entonces mis parejas a veces juegan función de papá. Claro. Y es un video como entender que uno suple esas necesidades. Sí, ¿no? sí. Cuando lo viste evidente, así como grande en tu vida, de decir yo en realidad estoy buscando el cuidado que no tuve de mi mamá. Al año de haberme separado, uno empieza a buscar respuestas en todas partes, ¿no? Entonces Dios, que sí, pues yo creo en Dios y obviamente todo el tiempo me ha acompañado, pero también empiezas como a buscar otras cosas, entonces la energía, no sé qué, y un día me invitaron a una
cosa de constelaciones. Claro, las conozco, no te preocupes, las he hecho todas. Me invitaron a las constelaciones, yo soy muy escéptica a esas vainas, a mí no me gusta ir a Los Ángeles, a mí no me gusta que me hagan constelaciones, o sea, yo prefiero como no saber y entre menos sepa. ¿En serio? Sí. A mí me sí, encanta yo- saber. No, yo quiero que la vida me sorprenda todos los ¿En días, serio? yo quiero vivir con la emoción que tengo aquí, entonces como que le huyo mucho a Ok. eso. Pero al año como que tenía mucha odio, mucha rabia, como que yo decía, ya lo dejé pasar, pero ¿por qué sigo teniendo como tanta rabia por dentro? Entonces me invitan a una de estas vainas de constelaciones y yo llegué súper escéptica, además era una constelación con más personas, no es la Sí, que te sí, hacen a sí. ti sola, sino Yo la la que he tiene... hecho, con actores. Exacto. Sí. Entonces empieza todo el tema y en esa sesión me di cuenta que tenía que perdonar a mi papá y perdonarme a mí por el tema de mi papá, que si no sanaba ese tema con mi papá, pues mi vida iba a seguir siendo error tras error, tras error, tras error. Entonces salí de ahí, me voy donde la psicóloga, terapeuta, le cuento y entonces me dice eso, como tienes que cerrar los ojos, tienes que perdonar a tu niña interior y tienes que perdonar, porque yo a veces en ese momento ya yo vivía era con culpa de no haber actuado de la forma correcta cuando mi mamá se murió. O sea, de pronto de no haber estado ahí, de no haberme despedido de la forma que era, de no haberle dedicado más tiempo. Entonces ya yo vivía era con culpa por eso a mis 24 años, como sintiéndome mal con mi mamá. Entonces ahí la terapeuta, la psicóloga me dice como tienes que cerrar los ojos y te tienes que perdonar a ti. Tu mamá está feliz, tu mamá te perdona, o sea, ni siquiera te perdona, tu mamá nunca tuvo nada que perdonar, te tienes que perdonar tú porque ella nunca quiso que tú te sintieras así. Y ahí fue cuando dice el tema de la niña interior, De perdonarte. de perdonarme. ¿Y hoy cómo estás con tu papá? Divinamente, o sea, es la relación más linda, o sea, nos llamamos todo el tiempo, es el mejor abuelo. Mira que cuando yo quedé embarazada de Matilde, yo todavía me faltaba un semestre y medio, y mi papá siempre en estos regaños de no quiero que te vayas a vivir con él, ese pelado no me gusta, no sé qué, que al final después lo adoraba, o sea, no fue como que fuera el yerno no querido, o sea, ya después era una relación súper linda. Cuando yo quedé embarazada, mi papá siempre me había dicho, haga lo que le dé la gana, si se quiere vivir con él, váyase a vivir con él, pero por favor, antes de cualquier cosa, gradúese de la universidad. Yo lo único que quiero es verla como una profesional. Y voy y quedo embarazada un semestre, 7 meses antes de graduarme, y yo, pues puta, la cagué con mi papá, ¿cómo le voy a contar? ¿Cómo le voy a contar esto? Metí las patas. Le conté como a los 5 meses de embarazo. Y en vez de poner eso, o sea, yo dije, me va a matar, me va a desheredar, me va a lo que sea. La gran desilusión. Se puso a llorar de la emoción, o sea, el abuelo más feliz, y hoy en día con mis hijos es el mejor abuelo, los ama, los adora. Entonces digo, pues, pucha, al final yo tenía tanto miedo de abrirme con él y él nunca se ha sentido decepcionado de mí. Sigo siendo su hija preferida. Sigue siendo la que hizo bandera y la que es demostrar. Qué exacto, hermosura. Exacto. Ahora que hablabas como del tema de buscar ayuda y de la terapia y demás, siento que es un tema que sí ha ido cogiendo fuerza en los últimos años. No sé, por ejemplo, plataformas como Celia, que te contaba ahorita, es maravillosa tenerla ahí al alcance, que te permiten buscar terapeutas con los que tú te entiendas, y que ha sido como más puesto en el foco, que todos en algún momento verdaderamente necesitamos ayuda. ¿Tú en algún episodio de tu vida sentiste, por ejemplo, la necesidad de una terapia más fuerte, de medicarte, o nunca No, fue tan profunda la cosa? No, nunca llegué allá, nunca llegué a ese tema. Sí, era súper escéptica a la terapia, o sea, para mí la terapia era para la gente loca o el que estaba muy mal o el que estaba deprimido. O sea, en mi cabeza yo nunca he estado deprimida, he tenido rabia, he tenido de todo, pero deprimida no, o sea, seguro sí, pero no lo he interiorizado. Pero solo hasta este momento en que dije, si yo no dejo de sentir esta rabia interna que me va a enfermar, o sea, me voy a enfermar, y yo le tengo pánico al cáncer, pues por lo de mi mamá. Entonces yo decía, pues pucha, yo tengo 3 hijos, yo no me puedo dejar enfermar, Uno ya ¿cómo no hago se para puede quitarme enfermar. esta ira interna que tengo? Ven, ¿y la ira interna qué era? Era como frustración por no haber como cumplido. Cuando yo me casé, pues yo decía, pues pucha, esto es para toda la vida, este es el amor de mi vida, voy a tener la familia perfecta, el hombre perfecto, los hijos perfectos.
Entonces tenía rabia, no solo con mi expareja, pues que obviamente el que se separa tiene rabia, o sea, y lidiar una separación con 3 hijos, al principio hay muchas peleas y muchos como conflictos ahí, pero era más una rabia conmigo misma por sentir que que me había equivocado, que no tenía la vida que había querido y que había escogido mal. O sea, en ti sí puedes reconocer como porque yo, o sea, yo te oigo hablar y pienso como si crees que había en ti como un perfeccionismo, como un molde al que te querías meter, como diera lugar, o sea, la vida te obligó un poco a flexibilizarte, como a... Pues no era como un molde en el que yo quisiera encajar como diera lugar, sino que yo sentía que eso era. Que mi vida se estaba dando así. Entonces cuando te estrellas con la realidad de que eso no es así, cuesta mucho como asimilarlo. Creo que es el ego lo que me daba rabia. Era el ego de aceptar que no era como yo quería o que no era lo que yo siempre había soñado. Y la rabia se te fue quitando con este proceso que nos cuentas, Claro, o sea, fue tiempo. Se fue quitando, creo que al final se va transformando también, o sea, yo no te voy a decir que hoy en día no tengo ego para algunas cosas y que a veces veo cosas y digo como, no, eso, yo soy mejor, o yo hago esto así, o si yo lo hago así va a ser mejor, pero creo que es un tema de trabajarlo a diario, pero sí, la rabia y la ira interna se me quitó. En estos días tuve como una conversación con alguien y me tocaron como esa fibra de los 3 años atrás y fue como, esta vaina todavía me hace eco, pero ya, la tengo que dejar pasar. Es que no es un proceso lineal, o sea, eso puede subir y bajar, ¿no? O sea, como que uno... Claro, además siento que es bonito reconocer que ahí todavía hay algo porque es como la cicatriz, como las cicatrices no se quitan del todo, se sanan, se trabajan, pero siempre van a estar ahí para recordarte por qué eso no funcionó, por qué tomaste la decisión que tomaste y así. Y en esas cicatrices, porque en todos los procesos de la vida, buenos y malos, yo creo que también cada etapa y cada momento viene con su gente, ¿no? Pero cuando hay como quiebres muy grandes o rupturas o finales, grandes finales, también hay grandes finales como con entornos. ¿Qué tanto te pasó? O sea, perdiste mucha gente, gente que para ti era importante. ¿Qué tan grande fue el duelo más allá de la persona y el matrimonio y la idea? Como si sentiste que había un entorno que también estabas dejando o que te estaba dejando. El entorno, digamos que me di cuenta que yo, como era tan chiquita, como que me acomodé a un entorno que al final no era lo que yo quería ni lo que a mí me gustaba. Entonces, no sé, te voy a dar un ejemplo. Yo me fui a vivir a Chía cuando yo siempre había odiado vivir lejos. A mí me parecía raro también. Pues además, ¿sabes qué? Después entendí como, ¿yo por qué hice eso si yo odiaba estar lejos de Cali, que era como donde estaba mi centro con mi colegio y mis amigos? Pero vivía muy lejos, vivía en Palmira, entonces siempre estaba alejada y luego me vengo a Bogotá y tengo como ese centro al lado de la universidad donde estaban mis amigos del colegio, donde estaba mi familia, mis hermanos, mis tíos, y me voy a vivir a Chía. No. Y duré viviendo en Chía 7 años. Y los que amamos hacer necesitamos la ciudad. Exacto. O sea, eso. Entonces cuando como que despierto y veo todo el entorno que estaba alrededor, dije, pucha, es que yo al final, por ser tan chiquita, no tuve la capacidad de decir, no, esto no es lo que a mí me gusta, sino que, ay, bueno, sí, vámonos para allá, va a funcionar. Y claro, la casa era divina, había miles de cosas divinas, yo no voy a decir que no, pero no era lo que yo en mi interior quería. Entonces cuando ese entorno ya no funciona, digo, bueno, ¿qué es lo que yo realmente quiero? ¡Pum! Me vine a Bogotá otra vez, me devolví de una a la ciudad, a estar cerca de mi familia, de mis hermanos, de la gente que realmente me quería, porque allá me sentía al final aislada. Aislada, claro. Entonces... Y la ciudad sí le da a uno muchas oportunidades de crear. Fue ahí cuando también te sollaste tu empresa, tu plan. Claro, no, 1000 cosas. O sea, como que ahí me pude empezar a dedicar a construir lo mío realmente. ¿Cómo fue esa construcción de lo tuyo? O sea, ¿fue como una ideita que fue gestándose o fue un buen día o cómo fue? Mira, yo soy arquitecta de profesión. Sí. Y cuando estaba en prácticas empecé a decir como yo quiero hacer muebles, yo empecé haciendo muebles, a mí me gusta el tema de los muebles y en eso tengo que decirlo 100%, mi expareja siempre me apoyó, ese man es un duro como emprendedor, como empresario y yo lo veía a él y yo decía yo quiero
construir algo así, para mí. Ok. Entonces me sirvió como de ejemplo y me apoyó mucho en lo que yo quería hacer, entonces empecé haciendo mis mueblecitos, mi cosa, y luego me fui soñando, listo, ahora voy a tener una empresa y le voy a poner nombre y la voy a ir a registrar, y la cosa fue cogiendo forma, y después empezó a migrar en pandemia, pues el tema de las redes sociales. Yo hacía por ahí cositas. ¿Pero como qué? No, hacía videos para marcas y trabajaba de embajadora, pero siento que antes de la pandemia el tema de las redes sociales Sí, y era los raro, influenciadores era distinto, no es existía. verdad. O sea, Eso es uno era verdad. amigo de marca, cosas así. O sea, antes de la Sí. pandemia ese tema como que no se había consolidado tanto para mí y para nadie. O sea, no había como un trabajo real en eso. Y en plena pandemia, cuando estábamos encerrados, me empezaron a llegar contratos de vainas y yo decía, ¿qué Claro, es y cosas de esto? casa que la gente quería mucho. Claro, queremos que muestres esto, queremos esto, y yo dije, aquí hay algo, Material, aquí sí. hay material, y me gusta mucho hacer videos, me encanta mostrar cosas de mi vida y de mi personalidad, y empecé a trabajarle a eso con constancia, y hoy en día las redes sociales para mí son mi ingreso número 1, Más que tu empresa. más que mi empresa. O sea, cuando tenía la de arquitectura, esa era la número 1. Pero pasó con la arquitectura que me empezó a robar la paz de mi vida, mi paz como mamá, mi tiempo. ¿Por qué? ¿Porque ya era mucho lo que te quitaba o qué? Porque el tema de la arquitectura es demasiado demandante, lidiar con los proveedores es demasiado demandante, es un trabajo, tú eres como el médico de la casa, de la persona, entonces el cliente solo quiere ver al médico. Y no depende de ti en realidad muchas cosas. Claro, muchas cosas no dependen de mí, y por más de que yo tuviera arquitectos que se adueñaran de cada obra, los clientes me querían a mí. Tú te vuelves el psicólogo de los clientes porque tú sabes cómo duermen sus hijos, cómo entran al baño, dónde echan la ropa sucia. Entonces, había momentos que yo decía, pucha, yo no quiero cargar con esas cosas de la gente, ya es suficiente con lo mío. Sí, ya echarme la historia del otro encima es Exacto. pesado. Entonces ahí dije como necesito quitarme esto que no me da paz. Entonces ahí ya entro en las redes sociales. Everyday, que es mi marca de productos de pelo, no era mía, yo tenía un socio. Entonces como que, yo ahí jugaba. Pero lo de, espera, y lo de tu marca de cosas de pelo, ¿qué es? ¿O cómo fue? Eso nació antesito de que empezara la pandemia, porque conocí a mi socio, que hoy en día quiero mucho, terminamos muy bien, no fue por nada malo. Importante aclarar. porque Importantísimo obvio, ya, aclararlo. Entonces él me dice como, oye, yo quiero que tú crees una marca, ¿de qué te gustaría crear una marca? Y yo, no, me encantan los temas del pelo, me fascina, yo siempre, y mis videos eran de eso. tienes de buen cómo pelo, además. Gracias. Es de cómo arreglarme el pelo y de cómo maquillarme, pero pues me gustaría tener una marca de productos de pelo, hágale, montémosla. Y en ese momento me tocaba, me acuerdo que poner como 30 millones de pesos, que es mucha plata, pero para un negocio de esos no es nada. Y yo decía, pucha, 30 millones de pesos, estos son todos mis ahorros, ¿yo qué voy a hacer? No sé qué. Y bueno, me lancé al agua, pero en ese negocio él operaba la marca y yo era la imagen. Entonces yo no me involucraba mucho. Cuando cierro lo de Caoba, 2 años después de que Everyday ya existía, quedo como en el limbo, solamente haciendo tema de redes sociales y lo que me pedían para Everyday, pero lo que te digo, yo no sabía nada de la operación de esa marca. Y yo dije, pucha, chévere las redes, pero esto me aburre. O sea, como que si solo me dedico a esto, siento que no tengo un propósito. Sí. No sé, yo tengo alma de emprendedora. Sí. Y me sentía como, bueno, hoy me levanto y hoy qué voy a hacer, qué video voy a inventarme hoy. Ya hice el video y ahora. Y justo en ese momento, pasa un año en esas y yo como sentía como un vacío, como que no me encontraba del todo. Y ahí mi socio se quiebra con su empresa. Entonces me dice como, Mari, cómprame todo el inventario y quédate tú con la marca. Y fue como, marica, esta es mi señal. Esto es lo que yo tengo que hacer en la vida. Y eso fue hace un año, y en un año pues me apoderé de la marca. Fue muy lindo, o ha sido muy lindo, porque pues yo soy arquitecta, yo no sé de Excel, yo no sé de finanzas, yo no sé de página web, yo sé hacer videos y arquitectura. Pero eso se aprende, es que lo importante es tener la vena. Sí, lo que digo es no ha sido fácil, o sea, ha sido como, pucha, la contabilidad está así, pucha, no pagamos los impuestos, miércoles, ¿qué hay que hacer? No, y también crecer en un mundo, como tú dices, el tema de los influencers, o sea, yo no sé, todo ahora ya está como tan dinamitizado, o sea, hay tanta oferta de tantas cosas que uno como que
abrirse un espacio no es tan fácil, ¿no? No está fácil y a mí nunca me ha ido mal, pero como que me faltaba algo, o sea, en redes sí, yo cuento mi vida y me encanta hacer, cuando me dicen como eres una inspiración, no sé qué, que nota eso, pero volviendo al tema de la manifestación, la imagen de la María Alejandra que yo quiero tener en 1 año, en 5 años, no es una María Alejandra solamente mostrando su vida, el que lo quiera hacer está bien, o sea, yo no me estoy quejando, solo que para mí yo quiero algo más, yo quiero sentir que estoy generando empleo, que tengo una comunidad dentro de mi empresa, o sea, a mí me encanta llegar a la oficina, saludar a la gente, ver que estamos creciendo, aprender, ahora estoy metida en cursos de mailing, entonces como que todo el tiempo quiero aprender y hacer cosas y eso es lo que a mí me da felicidad. Sí, eso es la cuna es que de los negocios hay tantas miles de vertientes. Y ahorita que hablas de la manifestación y antecitos de sentarnos en estas sillas, tú no manifestaste tener 3 hijos. No. Y ahora, ¿cómo así que el cuarto? Pues mira, yo siempre en mi vida dije como voy a tener 2 hijos. 2 hijos es lo normal, o sea, un hijo único, qué pereza porque sale malcriado. Yo soy hija única. Gracias por lo de malcriada. No todo, siempre habrá excepciones a la regla, pero es duro. No, tengo mis cosas, está bien, Sí, obviamente. sí. Lo asumo. Y cuando tenía solamente a Matilde, pues pucha, demandaba mucho tiempo. O sea, mami, juguemos, mami, y yo soy la mamá de vamos a comernos un helado, vente peino, pero a mí no me gusta sentarme a jugar a las muñecas, ni a pintar, ni a armar rompecabezas. Oye, ese es un tema que está bueno yo poderme sincerar. No, o sea, sí, no me gusta. A veces uno se cansa de jugar, yo ya no quiero jugar. Sí, yo creo que yo soy una mamá aburridísima para mis hijos porque yo sé que va a llegar un momento de la vida donde ellos van a querer hacer lo que a mí me gusta y lo que nos gusta a los dos, pero en este momento que están chiquitos me cuesta mucho como jugar a lo que ellos quieren jugar. Y lo hago y seguramente tú, sí, o sea, yo obvio, llevo 4 años les jugando a las juego, escondidas claro, así. les juego 20 minutos a las escondidas y es como, No marica, más. ya, mi amor, aparte que o sea, el juego de ellos Está no malo, está mal juego. Es como, no se esconden, entonces es como, ¿dónde estará? Mira, nos van a funar todas las mamás. Me vale huevo, es la verdad. O sea, yo ayer decía, yo no puedo jugar una escondida más. Sí. Mi hija tiene un escondite que ella jura que yo no me he dado cuenta y siempre se esconde en el mismo sitio. Y yo le decía a mi marido, mira, juégale tú, dividámonos, porque yo ya no puedo jugar más a la misma escondida y a la misma cosa 1000 veces. No, además, mira que como que yo llegué a un momento en otra de mis terapias y le dije, me siento mal porque no puedo ser la mamá que mi hija está esperando. Me dijo, y no solo con eso, yo soy como súper psicorrígida con el orden, a mí no me gusta que me dejen juguetes tirados, no sé qué, entonces todo el tiempo estoy regañando, como, recojan eso, no dejen eso, no sé qué. Yo le decía, ¿qué hago? Porque además en la casa del papá son mucho más flexibles, es que en la casa de mi papá no me regañan, es que mi papá no me dice, es que me quiero ir a la casa de mi papá porque allá puedo jugar. Y yo, obvio, empiezas a entrar en un conflicto de, ¿será que estoy siendo una buena mamá? ¿Será que tengo que hacer lo que ellos quieren para que me quieran más? Y la psicóloga me dijo como, usted tiene que ser la mamá que usted quiere ser, o sea, usted no puede acomodarse a ellos porque el día de mañana eso va a ser un cuchillo de doble filo. Además, porque te sale mal, es que uno es lo que es. Entonces me dijo, usted tiene que ser la mamá que usted quiere ser y como usted se siente bien, y ya, y ellos van a entender y van a saber que allá hay una cosa y acá hay otra cosa y eso está bien. Entonces ya yo dije no, y yo con Matilde, que es más grande, ya tiene 7 años, le digo, mi amor, es que a mamá le gusta jugar a peinarte, o le gusta jugar a que vayamos a vestirnos, pero a mamá no le gusta pintar tanto. No me detesta pintar. Entonces, ella ya me entiende y me dice, mami, jugamos a lo que a ti te gusta. Ay, divina, me muero. Y ahí da el cuarto hijo, entonces, ¿qué? Entonces, volviendo con el tema del cuarto hijo, Mati demandaba mucho tiempo. Y yo dije como, uy, no, hay que tener el segundo para que se entretengan. Y el segundo fue que el segundo llegó doble. Y ya fue como, se me fue un poquito la mano. Sí, no, ya qué, ya 3, 4, 5. Exacto. Y ya ahora que están grandes, amo porque juegan felices los 3. O sea, yo no tengo que... Me ayuda a no tener que jugar con ellos porque entre los 3 pelean y se divierten. Pero cuando yo me separé y tuve a los mellizos, yo tuve pues la idea y hablé con el ginecólogo y le dije, yo me voy a operar, yo no quiero volver a tener hijos, yo no creo en el amor, esto es una mierda, yo me voy a separar, yo sé que me voy a separar, opéreme de una vez en la cesárea. Y el ginecólogo fue como, no te voy a operar ni loca, tú no estás pensando bien.
en un año hablamos. Y en un año hablamos fue que me separé y ya cuando yo me separé yo dije, pucha, yo tengo 28 años, ¿qué tal que yo después quiera rehacer mi vida con alguien que me enamore y que a mis 33, 34 años diga, me quiero volver a casar y a tener hijos O y a no tus pueda? 36. Claro, y no pueda porque a los 28 de la ira me dio la loquera de operarme. Entonces no me quise operar en ese momento y así como cuando uno escupe para arriba le cae en la cara, encontré una persona divina, hermosa, que ama a mis hijos. Él sí les juega, a ese sí le encanta la qué recocha belleza, y qué el juego y empujarse y hacerse maldades. Y él quiere ser papá. Y él siempre, o sea, la primera regla desde que nos conocimos fue como, yo voy a ser papá y yo no quiero tener hijos, ¿qué te pasa? Conmigo no va a ser. Y aquí estamos 3 años y medio después y ya yo dije, no hay cuarto malo. Pues sí, no, eso sale bien. Mi eso sale pajazo bien. mental es como, bueno, pero yo solo he tenido 2 embarazos, o sea, puedo tener un Es tercer verdad, embarazo. es verdad. No, yo ahorita que también te dije que lo estaba pensando, ay, eso no se puede pensar tanto tampoco, ¿no? No, si no lo piensa, no lo hace. Pero ya están en la vuelta, o sea, No, ya no. es como dar una no. cosita más a futuro. Más a futuro, pero pues obviamente ya lo hemos hablado, vivimos juntos y es como, bueno, está bien, cuando me pongas el anillo y nos casemos, pues puedes tener tu cuarto hijo. ¿Qué tan fácil te quedó de verdad volver a creer en el amor? Yo nunca dejé de creer en el amor, ¿sabes? Cuando me separé y cuando me estaba yendo mal, yo igual sabía que en algún momento nos iba a volver a enamorar. No sabía qué tanto, que iba a ser algo tan serio, pero O sea, estás pues, muy enamorada. en este momento sí. Además, yo tengo un alma vieja, tengo amigas mayores de 50 años, 45 años, y en este momento se están volviendo a casar. Y yo digo, pues puta, ustedes son mi ejemplo a seguir. O sea, si ustedes se están casando a los 45, yo me puedo volver a separar y volverme a casar. Round 3. Round 3. No Es la idea, pero. Sí, no pero lo si manifiestes pasa, porque va y sí, te no, pasa. No, pero si pasa, pues no hay nada de malo. ¿Cuántos señores nada y señoras mayores no ha visto uno que se casan muchas veces? No es la idea. Yo hay no soy nada ese malo. tipo de persona, pero pues si llega a pasar en la vida, ¿por qué no? Y además yo creo que, pues no es mi caso, no me ha pasado, porque me he casado una sola vez y acá sigo, pero yo creo que uno sí se lleva como grandes lecciones y uno va entendiendo que el amor y el matrimonio pues va cambiando y va mutando en el tiempo, ¿no? Entonces Claro. eso es como una gran lección como ya para llevársela aprendida Claro, y tener mira, eso presente. Yo creo que más que el matrimonio cambie, las personas cambian. O sea, la María Alejandra de los 20 años es completamente distinta a la de los 30. Entonces, las cosas que yo quería a mis 20, pues se parecían a mi pareja de los 20. Las cosas que yo quiero a los 30 se parecen a mi pareja de los 30, pero no sé si las cosas que yo quiero a los 50 se van a parecer a lo que mi pareja quiera a los 50. Pucha, entonces llegará otro Sí, persona. pero uno lo ve mucho, esos señores de 60 años que dicen, sí, ¿para qué sí. te vas a separar a los 60? Pues puta, porque estoy mamado y Mamado. quiero vivir tranquilo mis Válido. últimos 10 años. Sí, estoy de acuerdo, absolutamente válido. María, ya se nos va acabando el tiempo, amaría seguir acá, pero me gusta siempre cerrar como con una frase de regalo, un mantra, una cosa que sea muy tuya, que te repitas, que te haya acompañado a lo largo de la vida en momentos difíciles. No sé si tengas como una frase muy statement en tu vida. Yo creo que para ser feliz hay que tomar decisiones que en el momento duelen, pero a largo plazo traen felicidad. Ese es Y lo has como- aplicado. Y lo he aplicado. Lo he aplicado. Gracias, María. Gracias por haber estado en la lupa, por haber tenido esta conversación Ay, tan no, rica. gracias a ti por la invitación. Espero que a la gente que nos ve le quede algo de este podcast. Y nos van a funar todas las mamás, estamos listas. Gracias. Gracias.